Fue el año pasado, doctor Vergés, recuérdeme que hablamos de los campos electromagnéticos pulsados. Y nos quedamos impresionados de lo bonito, de lo bien que lo explicó también el doctor, de lo bien que lo explicó también el doctor, pero fue, recuerden, fue un simposio online. Entonces nos quedamos con las ganas de que pudiéramos hacerlo pues, en vivo y en directo. Y esta es la oportunidad que ahora tenemos de poder saber cómo podemos recuperar las lesiones mediante campos electromagnéticos pulsados con el doctor López Capapé, que es cirujano ortopédico y traumatólogo deportivo de Clínica Centro y director médico de la clínica B-Clinic de Madrid. Doctor Capapé, muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Los campos electromagnéticos pulsados, tenemos muchas ganas de que nos hable un poquito más de ellos y sobre todo cómo podemos, gracias a ellos, recuperarnos de lesiones. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir. Para mí es un honor estar en esta sede para hablar de todo lo relacionado con el deporte y con la salud, que al final son las actividades que más me gustan y que más siempre interés han despertado en mí. Como bien ha dicho, yo vengo del mundo del deporte como atleta, he sido atleta, el atletismo me ha ayudado mucho a desarrollarme también profesionalmente luego y a entender mejor las lesiones y los deportistas. Actualmente, como también me han presentado, opero en la Clínica Centro, soy consultor, trabajo también en otras consultas, en B-Clinic y en Alfa Salud, todos ellos en Madrid, todas ellas en Madrid. Las lesiones que más me gusta tratar son las lesiones deportivas, el tendón de Aquiles, patologías de rodilla, tobillo y pie. Y el tema del que voy a disertar en esta mañana es el tratamiento con campos electromagnéticos en las lesiones deportivas. Estas terapias, como vamos a ver, vienen de atrás, no son especialmente novedosas, aunque se va mejorando en el conocimiento y en el uso de las mismas, tanto en lesiones deportivas como en las no deportivas. Nos tenemos que remontar para entender un poco qué son estas terapias. La relación entre la electricidad y el magnetismo no fue evidente hasta 1820 con un experimento de Oersted en el que comprobó cómo el paso de corriente movía pues una brújula. A raíz, desde ese momento se ha ido investigando, se ha ido conociendo mejor estas terapias físicas. Es verdad que existen diferentes tipos de campos, pueden ser pulsados o estáticos. Aquí, en los que estamos hablando para el tratamiento médico, hablamos de pulsados, quiere decir que varían en el tiempo, y para definirlos utilizamos medidas como los voltios en la electricidad o el Gauss en la intensidad de un flujo magnético. Lo que sí sabemos, aunque la complejidad es enorme, es que esta terapia física, este efecto físico, luego tiene un efecto biológico en el tejido humano. El efecto piezoeléctrico hace referencia a cómo estas corrientes pueden hacer un efecto similar al de la carga mecánica. Todos sabemos que el hueso y el cartílago es un tejido vivo, un tejido que responde a las cargas, ¿no? Y responde pues, produciendo proteínas, colágeno, proteoglicanos, etc. En finales del siglo XX, en 1980, prácticamente hubo un autor norteamericano, que fue el que empezó a trabajar seriamente, a publicar, a estudiar el efecto de los campos electromagnéticos pulsados en el tratamiento de lesiones que a los traumatólogos siempre nos han sido difíciles de solucionar. Hablo de las fracturas que no unen, que no consolidan, o a las artrodesis, que es cuando fusionamos una articulación y ver que no... pues que, por ejemplo, esa cirugía también cuesta conseguirla, ¿no? En columna, en fémur, etc. Estos artículos hubo experimentación previa, como esa foto veis en veterinaria, siempre son dos ciencias que, por desgracia, creo que van demasiado separadas a veces. Realmente es algo que se avanza en las dos a veces por separado y podría haber más trabajo conjunto, ¿no? Pero bueno, que en animales, por supuesto, se ha estudiado previamente y igualmente se hace actualmente. Ahí veis en la foto de abajo, pues es una bobina, un aplicador actual, muy sencillo, ¿no? Existen muchísimas publicaciones que cada vez son mayores. Bueno, como en todos los campos, cada vez intentamos estudiar más
todos los procesos, cómo actúan, es complejo, es muy difícil hacer evidencia. Eso también hay que reconocerlo, ¿no? Y cada vez es más difícil porque queremos hacerlo mejor. Cuando casi todas estas lesiones, como otras, cuando hacemos tratamientos, es multifactorial un poco. Entonces, yo lo que quiero contar es que realmente este tratamiento es un tratamiento sin efectos secundarios, una radiación no ionizante, se ha comprobado y tiene ese efecto biológico que sobre todo puede ayudar a favorecer, solucionar lesiones. Vuelvo a comentarlo como un tratamiento coadyuvante. O sea, en ningún caso una fractura desplazada puede unir porque pongamos campos electromagnéticos pulsados, ¿no? Pero es verdad que si tenemos una fractura que está tardando o retardándose o que queremos acelerar la curación o como vamos a ver otras lesiones, las necrosis avasculares, las artrosis, que este tratamiento también tiene un efecto analgésico, los edemas óseos, cantidad de lesiones todas estas que vemos a diario y que también vivimos hoy en día y sobre todo en el mundo occidental o en el mundo desarrollado, pues una prisa, y en el deporte por supuesto es el ejemplo, por conseguir resultados rápidos, eficaces y rápidos, de modo que tenemos que poner todo lo que tengamos en nuestra mano para mejorarlo. Y en el deporte, de todas estas lesiones, pues bueno, la pseudoartrosis es raro, ¿no?, que tengamos estas lesiones, no son las frecuentes, pero las fracturas y las fracturas de estrés lo son, la artrosis en el deportista veterano por supuesto lo es, los edemas óseos que tanta preocupación dan a los pacientes, un poco a veces por desconocimiento también, y las lesiones del tendón por supuesto también, ¿no? Esto sería una gráfica, pero del uso en general de estos tratamientos. Y las ventajas son evidentes en el sentido de que no hay una terapia invasiva, no hay que pinchar, no hay que infiltrar, no hay que producir daño, no tiene esos riesgos, es cómoda. Quizá el único inconveniente que le puedo ver es que requiere un compromiso de uso de varias horas, pero es seguro, se puede utilizar en varias localizaciones a la vez y en el descanso, sentado, tumbado. Es cómodo, ¿no? Las bobinas por las que circula ese campo, que provocan ese efecto local alrededor, son fáciles de colocar. El tiempo, como hemos dicho, se ha visto que el óptimo es largo, 4 o 6 horas mínimo. Y el manejo es fácil, ¿no? Estos son ejemplos de localizaciones. Y bueno, en esta jornada lo que yo os debo contar, pues ejemplos, voy a contaros ejemplos de situaciones en las que esto lo podemos utilizar o lo utilizamos en la práctica diaria. Las fracturas de clavícula, muy frecuentes en el ciclismo, en el triatlón, en el motociclismo, pues el tratamiento nuestro puede ser conservador o quirúrgico, pero tanto en uno como en otro podemos acelerar o tratar, además del tratamiento ortopédico o quirúrgico adecuado, con campos electromagnéticos durante 1 mes, 2 meses, estas lesiones para mejorar la curación. Hablo de algunas lesiones concretas que de por sí ya tienen dificultad para la consolidación, como es la fractura de clavícula, que tiende a una pseudoartrosis, el escafoides de la muñeca también tiende a la pseudoartrosis a veces. Este es un buen ejemplo de una buena cirugía, en este caso percutánea, de esa fractura de escafoides. Este es un ejemplo de una fractura de rótula de un atleta que es extraño, ¿no?, pero a veces ocurren, en este caso, claro, por contusión, y que a veces puede ser un ejemplo bueno para utilizar terapias de este tipo. Las fracturas de estrés, no siempre tan bien conocidas, fuera del deporte especialmente no son tan bien conocidas, son fracturas debidas al estrés mecánico, por supuesto, y sí son lesiones que a veces son un reto. Es muy importante el diagnóstico, tenerlas en la mente. Si no las tenemos en la mente no las podemos diagnosticar. Casi siempre hace falta una resonancia para diagnosticar una fractura de estrés, sobre todo en algunas localizaciones o de forma temprana. Y hay que dividir muy claramente 2 tipos de fracturas, porque existen fracturas que tienen un riesgo de complicarse, porque existe un riesgo de que la fractura se haga completa o que necesite cirugía, como puede ser el cuello femoral o un escafoides del pie, un quinto metatarsiano. En cambio hay otras que realmente simplemente sabemos que van a solucionarse bien con un reposo o con una actividad modificada, pero que hay que diagnosticar y tratar, pues, aunque sea de forma conservadora. Los metatarsianos son muy comunes, la tibia, prácticamente todos los huesos del esqueleto sometidos a carga, ¿no? Este es un ejemplo de una fractura del escafoides tarsiano, donde veis una fractura que se hizo completa en un atleta, que también se solucionó con un tornillo de osteosíntesis y que evolucionó muy bien.
Este es un ejemplo, me gusta recordar, las fracturas de sacro. Las fracturas en el anillo pélvico son muy comunes en corredores, son sometidas a fuerzas de cizallamiento en un apoyo unipodal repetido y muchas veces los pacientes dan vueltas pues fisioterapia, me han visto, reposo, es el glúteo. Pues aquí lo importante es tenerlo en mente, es un dolor mecánico y con una resonancia se diagnostica rápidamente. Sabemos que con reposo, en este caso, cura fenomenal un sacro, una fractura de estrés del sacro. Una periostitis tibial sería otro ejemplo de patología susceptible de estos tratamientos de campos magnéticos. En este caso son lesiones pesadas, difíciles de solucionar, también relacionadas con el impacto, con la carga, con la inflamación del periósteo, que sabéis que es la membrana que envuelve el hueso. Y sobre edemas óseos podríamos incluso tener una charla más larga, ¿no? Porque existe un poquito de desinformación o malinformación de lo que puede entender un paciente por un edema óseo. El edema óseo puede ser secundario a muchas causas, muchas veces postraumático debido a un golpe y no tiene a veces mayor importancia. Desde que hacemos resonancia pues se identifican muchos. ¿Qué pasa? Que muchas veces los pacientes se preocupan en exceso debido a un edema óseo, que no siempre es lo importante, ¿no? Puede ser debido a un esguince, lo importante es el ligamento, puede ser debido a una lesión osteocondral, lo importante es la lesión osteocondral, pero evidentemente cuando hay edemas óseos puede haber dolor, sobre todo si hay carga sobre esos huesos, y un tratamiento muy bueno para estas lesiones sí sería la terapia de campos electromagnéticos pulsados, porque tampoco podemos hacer mucho más en un edema óseo aparte del reposo y otros tratamientos. A mí sí, ha habido una comunicación anterior sobre suplementación. Yo también recomiendo suplementación para el tejido óseo en todo este tipo de lesiones. La artrosis tan temida y tan... hoy en día diagnosticamos la artrosis de forma también precoz, ¿no? Porque los pacientes son activos, hacen deporte y empiezan con síntomas posiblemente antes que se hiciera una vida sedentaria, consultan y a veces la palabra artrosis les cae como un auténtico, no sé cómo decir, sí, como una losa. Psicológicamente hablo sobre todo, ¿no? Entonces a veces es una preocupación excesiva, tenemos que tranquilizarles, existen diferentes formas de artrosis, grados, y existen tratamientos desde el conservador al quirúrgico que pueden hacer que el paciente siga teniendo una vida activa. Si es necesario se llega a la cirugía, que también cuando está bien indicada tiene buenos resultados, pero bueno, en este caso estamos hablando de un tratamiento conservador en el que la artrosis, que causa dolor, la más estudiada siempre ha sido la rodilla, el tratamiento con campos electromagnéticos pulsados también favorece la mejora del dolor. Esto sería pues una pirámide de tratamiento que está al uso hoy en día, ¿no? y tiene su papel los campos electromagnéticos pulsados, pero siempre la base sería un ejercicio, una fisioterapia, una actividad modificada, los complementos, y en la punta de la pirámide tendríamos la prótesis, la sustitución articular, ¿no? Y las entesopatías, que hablamos de la lesión donde el tendón se une al hueso, son lesiones también pesadas, difíciles de tratar a veces, sobre todo esta que pongo aquí de los isquiotibiales, para mí es una de las lesiones más difíciles, los isquiotibiales, de solucionar muchas veces, ¿no? La cirugía tampoco es sencilla, tampoco nos animamos mucho a hacerla, los tratamientos conservadores no es tan sencillo como una fascia, un Aquiles, son superficiales, más fáciles. En este caso es otro ejemplo de tratamiento, o sea, de patología en el que el tratamiento con CEMS puede ser útil. Y otro ejemplo de una patología que veo continuamente, las tendinopatías insercionales, tendón de Aquiles con calcificación, pues como hemos visto, el efecto es biológico, el efecto puede mejorar el tejido, puede mejorar la inflamación y se puede usar en domicilio de forma que sería útil para personas, sobre todo que no quieren hacer desplazamientos a otras clínicas, que a veces el desplazamiento a una clínica es para tratamientos cortos, de modo que bueno, hay que sopesarlo. Cualquier duda que podáis tener o preguntarme sobre esto, intento contestarla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Capapé. Bueno, entiendo que se sigue investigando, entiendo que cada vez hay más evidencias científicas de los campos electromagnéticos, ¿no? Sí, no he querido en una comunicación, en un foro así, hablar sobre estudios, ¿no? Pero en todos los campos cada vez hay más estudios, pero sí, como decía, cada vez es más difícil hacer una evidencia, evidentemente, ¿no? Sí. Porque hay que aislar los factores, ¿no? Tú dirás a un paciente qué pacientes entran en un grupo, ¿no? En el que solo vas a hacer una u otra terapia, ¿no? Entonces creo que a veces también tenemos que razonar por qué hacemos las cosas, razonarlas
pensar, este tiene este sentido, este mecanismo de acción, entenderlo biológicamente que puede funcionar y añadirlo. Pero sí, cada vez hay más evidencia en diferentes... Cada una de las patologías debe tener su estudio. La artrosis de rodilla, de columna, una pseudoartrosis, una entesopatía. Todo esto existen múltiples estudios que también intentan diferenciar el tipo el número de horas o la frecuencia a la que debe actuar esa onda. Se intenta ir discriminando, ¿no? Es verdad que llevamos, con esto realmente se puede hablar que llevamos 40 años de investigación. 40 años parece mucho, pero tampoco lo es, ¿no? Y vuelvo a insistir en que cada vez es más difícil aislar, ¿no? Pensando en el paciente, en el oyente y en el espectador que está aquí, y sobre todo el que está en el canal YouTube de OAFI, y a lo mejor es la primera vez que voy a hablar de los campos electromagnéticos pulsados. Hoy me gusta. Lo que ha dicho el doctor KP me gusta. ¿Dónde lo encuentro? ¿Quién me lo han de recetar? Y si me lo han de recetar, ¿quién? ¿Mi médico de cabecera me lo puede recetar? ¿Tengo que ir a un especialista en concreto? Bueno, la verdad es que todos los tratamientos deberían estar recomendados por un profesional. Parece obvio, pero es verdad que no vivimos en una sociedad en la que a veces el paciente, más por su propia información, por un conocido, un amigo... No, siempre deben consultar luego a un profesional para que nosotros ratifiquemos si eso va a serle útil o no, lo primero. Si necesita cirugía, da igual que se ponga en los campos o da igual que se infiltre si necesita otra cosa. Sí, deberían consultar siempre a un profesional. Creo que para recomendar una terapia como esta no hace falta que sea un súper especialista o un traumatólogo deportivo, puede ser también cualquier médico general, reumatólogo, médico rehabilitador, todos ellos pueden recomendar estas terapias, ¿no? Porque las conocen y las pueden entender igual de bien que un traumatólogo. De hecho, a veces se utilizan más, porque a veces el traumatólogo es un cirujano que está más en solo la cirugía, ¿no? Un fisioterapeuta puede conocer esto perfectamente y lo conocen de hecho y lo pueden recomendar. Luego, ¿cómo encontrar este tipo de terapias? Bueno, existen empresas, marcas que ya lo utilizan, que ya lo alquilan, como Ondatron, que pueden... Estamos hablando de tratamiento domiciliario, tiene unas ventajas. Sí. De lo que yo estoy hablando en esta charla es las ventajas del tratamiento domiciliario. Tú puedes ir a una clínica, por supuesto, ir a diario a hacer terapia con magnetoterapia, ¿no? O puedes intentar adquirir un dispositivo, ¿no? Pero bueno, en la práctica quizá esto no siempre es tan práctico, ¿no? Hoy en día la gente no tiene mucho tiempo, yo veo un problema aquí, todo lo que puedas dar, que el paciente haga por su cuenta en su casa, va a ser una ventaja, ¿no? Y yo cuando miro y veo aquí al doctor Rodas, al doctor Villalón, médicos de alto nivel, con profesionales de alto nivel, a lo mejor se preguntan, ¿y esto para recuperar después de un partido? ¿Esto para recuperar golpes, microtraumatismos? Bueno, ¿puede servir o no? Podría plantearse. Lo que ocurre es que ya tenemos también muchas terapias. El problema que tenemos también en la medicina deportiva, ellos lo saben, tenemos tantas cosas que casi no nos da tiempo a hacerlo todo, ¿no? Yo creo que eso, como antes decía, razonarlo, ¿no? Pues a lo mejor si es una contusión puede tener más sentido, pero existe crioterapia, presoterapia, fisioterapia. Ahora mismo, como recuperación inmediata al esfuerzo, esta terapia no se está planteando, ¿vale? Pero sí para el tratamiento de todas las lesiones de aparato locomotor que ya están instauradas y que necesitamos tratar a diario para acelerar la curación. Pues, aunque hoy estamos, como bien decía, en la Casa del Deporte y hoy tocaba más tema de deporte, también el doctor Capapé nos acompaña siempre en los temas de artrosis, que esa losa que ahora hablamos y bueno, mucha gente que le estará viendo y estará escuchando, pues padecen esa patología, ¿no? O sea, debe ser fácil, si uno lo puede hacer en régimen domiciliario, debe ser fácil su utilización, ¿está claro? Claro, la artrosis sería un ejemplo muy bueno, pacientes que a veces de más edad, no se mueven fácilmente, no están en el punto o no han querido llegar al punto a lo mejor de ponerse una prótesis, hablo de la rodilla, por ejemplo, o de la cadera, o una necrosis vascular. Entonces, este tratamiento no hay que estar yendo a diario a una clínica de fisioterapia, lo puedes hacer en tu casa, de modo que hay que hacer todo lo posible. Bueno, mi planteamiento siempre es añadir todo lo que puedo para que el paciente mejore, todo. Pues doctor López Capapé, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ah, sí, del doctor Villalón, perdón, doctor, don José María. Enhorabuena, David, me ha encantado tu ponencia.
y sobre todo con una terapia que es inocua, no tiene efectos secundarios y que podemos utilizarlo, como muy bien has dicho, en tratamiento domiciliario mientras hacemos otras actividades como puede ser el dormir durante las horas de sueño, muchas horas, y ahí que no hay ninguna contraindicación, así entiendo yo. Y también te quería preguntar un poco por las edades, niños que nos vienen con deportistas, con Sever, con patologías diversas de crecimiento, si tú crees que también puede ser una terapia, una opción adecuada para ellos. Pues, bueno, gracias por el comentario. Sí, vuelvo a decir lo que me comentaba antes, aunque no haya un estudio, yo no tenga un estudio que haya demostrado su aplicación en un Sever, por ejemplo, no lo he buscado, puede que lo haya. En este caso, creo que podríamos pensar, esto actúa de esta manera, mejora la producción de colágeno, baja la inflamación. Yo lo podría utilizar, creo que sí, que estaría bien indicado. Creo que un niño ahí no tiene tampoco ningún problema de interferir en su crecimiento, ni de causarle ningún efecto secundario, como hemos visto que es seguro. Que es verdad que no nos basta aquí para solo que una cosa no sea segura, queremos eficacia, ¿no? Aquí estamos hablando de eso. Pero hay estudios que demuestran eficacia y luego cada uno de nosotros tendremos nuestra experiencia, que eso sabéis que también pues es que es fundamental, la experiencia de cada uno, que vais teniendo con cada uno de los tratamientos que hacéis y ese feedback que van dando los pacientes es de un valor incalculable también, ¿no? Que hablamos mucho de las publicaciones, pero hay muchas cosas que sabemos que funcionan y no se han podido o no se pueden demostrar a lo mejor o todavía no se han podido demostrar. Doctor, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Hasta el próximo congreso. Gracias. Gracias al doctor Capapé. Muy amable.